Se dio a conocer en México que cayó Nelson, líder del grupo criminal Tren de Aragua en México. El líder de esta organización delictiva, Tren de Aragua, que opera en Venezuela, México y otros países de América Latina, fue detenido en la Ciudad de México. Fue el informe que dio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este líder de la organización delictiva que opera en Venezuela y otros países, como digo, incluyendo México, fue detenido en la capital después de un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, identificado como Nelson Arturo Echesuria Alcántara, alias Nelson, de 29 años de edad. El presunto líder del grupo Tren de Aragua había logrado que esta organización criminal extendiera sus operaciones en Puebla, Morelos, Estado de México, así como diversas alcaldías de la capital del país. Junto con Nelson, fueron capturados sus colaboradores directos de nacionalidad venezolana, Lucas Alberto Bielma Rojas, de 37, considerado su principal lugarteniente, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36. De acuerdo con los reportes oficiales, los tres detenidos están relacionados con los delitos de trata de personas, narcomenudeo, homicidio y secuestro, además de extorsión, por lo que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por varios de estos delitos. Al momento de su captura, estas personas portaban 92 dosis de marihuana, 44 de cristal y 18 de piedra, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Según el reporte oficial, células de inteligencia dieron seguimiento a Nelson y sus lugartenientes por varias entidades del país hasta que finalmente lograron detenerlos en la Ciudad de México. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un ministerio público para ser procesados por estos delitos. Hay que decir que los tres integrantes presuntos del Tren de Aragua cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada. Y bueno, pues estamos viendo cómo las autoridades dijeron que Nelson enfrenta otra orden de captura adicional por delitos contra la salud y asociación delictuosa. En general son los datos que se dieron a conocer por parte de las autoridades, específicamente de Omar García Harfuch. Y bueno, nos detenemos en este tema el día de hoy en una importante conversación para nosotros con Rona Rísquez, que es periodista de investigación en Venezuela. Ella es autora de un libro que se llama El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Rona, te aprecio mucho que estés aquí para conversar del tema. Te saludamos desde México. Un abrazo y buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí también es un gusto compartir contigo. Igualmente, muchas gracias, Rona. Bueno, pues tuvimos esta noticia de estas capturas. Tú has investigado como pocos en este continente precisamente a esta organización criminal. Tienes este libro, El Tren de Aragua, la banda que revolucionó al crimen organizado en América Latina. ¿Qué te dice lo anunciado en México, Rona? Bueno, hay varias lecturas a lo anunciado en México. Uno, obviamente, pues se confirma la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua en México. Sin embargo, y no quiero minimizar con esto la acción y la presencia de miembros de este grupo en este país, pero sin embargo creo que pues todo está también como muy vinculado a toda esta operación y toda esta narrativa que se ha estado generando desde Estados Unidos en torno al Tren de Aragua y a este grupo criminal como un supuesto enemigo y potencial invasor en Estados Unidos. Entonces creo que hay que tener como cierta prudencia y indagar muy bien sobre lo que efectivamente han estado haciendo las personas vinculadas a este grupo en México, establecer si se trata de personas que pertenecieron o pertenecen a la pandilla y están actuando de manera individual, o si se trata de una estructura organizada que sigue reportando a los líderes de la pandilla que están en Venezuela. ¿Tenías noticia de estos nombres? ¿Los conocías? ¿Tenías en tu registro investigativo, que es muy amplio en América Latina del Tren de Aragua, tenías registro de estos personajes con nombre y apellido? No, para nada. Estas personas, estuve revisando en algunos archivos y bases de datos que tengo con nombres de las personas que la policía venezolana en algún momento ha identificado como miembros del Tren de Aragua, y estas personas no aparecen en esa lista. O sea, no significa que no puedan ser del Tren de Aragua, pero no necesariamente son jefes o líderes de la organización. ¿Tienes identificado en México si hay algún tipo de presencia que no sea esta del Tren de Aragua en tu propia investigación continental? Sí,
En México, las autoridades de otros países ya hace aproximadamente un año o quizás más comenzaron a identificar la presencia de una persona que sí ha sido muy importante y que sí es muy importante en la estructura del Tren de Aragua y que pues se ha movido por varios países de la región, incluido México. ¿Se tiene identificado el nombre? Se tiene identificado el nombre, pero la verdad es que pues preferiría no decirlo, pero sí se tiene identificado. Las autoridades en Colombia hicieron una investigación bastante exhaustiva acerca de esta persona y pues las autoridades de Estados Unidos también la tienen identificada, esta persona. Es una especie de canciller del Tren de Aragua, diría yo, por la forma en que se ha movido por algunos países de la región. Tu investigación, Rona, tiene que ver con esta banda, dice el subtítulo, que revolucionó al crimen organizado en América Latina. ¿Por qué revolucionó o revoluciona el Tren de Aragua a esta región del mundo? Un poco por la manera en que actúa, o sea, no es el grupo criminal al que estábamos acostumbrados, o sea, no es un cartel como han operado los carteles en Colombia o en México, o no es una guerrilla, entonces es un grupo diferente, tampoco es una mara, o sea, es un grupo diferente con unas características muy particulares que les permitieron ir llegando o entrando a los países a los que entró, establecer pequeñas operaciones sin ser percibidos por las autoridades rápidamente. Entonces creo que tienen ciertas características, además tienen una gran capacidad de negociación, es un grupo que no necesariamente va a enfrentarse, por ejemplo, a un cartel mexicano para entrar en México, todo lo contrario, busca alianzas y busca cooperar con alguno de los carteles para poder entrar en pequeños negocios, pero para tener presencia, por ejemplo, en el caso de México. Rona, estamos siguiendo de cerca, particularmente desde los Estados Unidos, por supuesto, la información del Tren de Aragua, ahora con estas capturas en México, del Tren de Aragua y del Cártel de los Soles, y una acusación directa que se le hace desde Estados Unidos al señor Nicolás Maduro, a quien se le identifica directamente como narcoterrorista y se le acusa como ser el líder del narcoterrorismo visto desde Estados Unidos, desde Venezuela. ¿Qué relación hay entre el Cártel de los Soles y el Cártel del Tren de Aragua y Nicolás Maduro y lo que tú hayas podido investigar al respecto? Lo que ocurre es que en el caso cuando se habla del Cártel de los Soles, yo creo que es una denominación que se le da a una situación que se viene dando en Venezuela desde hace muchos años, y es la participación de militares y funcionarios del gobierno en el tráfico de drogas y en otra cantidad de delitos variadísimos, ¿no? Desde la extracción y contrabando de oro, contrabando de gasolina, etcétera. O sea, entonces creo que ese es lo que se ha denominado Cartel de los Soles, quizás por una manera más sencilla o para que sea más comprensible. O sea, es una estructura que sí está integrada por funcionarios que están vinculados al gobierno y por militares que se dedica al tráfico de drogas. En el caso del tren de Aragua, es una pandilla que nace en una prisión que se dedica a delitos quizás un poco más pequeños, sí se relaciona con el tráfico de drogas, pero no con el gran narcotráfico. El Tren de Aragua es más como un operador logístico, diría yo. Es como el obrero en la estructura criminal mayor. Es como el que carga la droga, el que cuida la droga, el que puede mover la droga de un lugar a otro, por ejemplo. Relacionados, bueno, tú dices el Cártel de los Soles es una denominación para hablar de una circunstancia de poder, de factores de poder que están involucrados en el crimen organizado, al final de cuentas. Y los soles son, pues, las insignias militares, al final de cuentas. Así es, los soles son las insignias militares que tienen los altos rangos de la Fuerza Armada venezolana. De hecho, el Cartel de los Soles incluso nace antes de que Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueran presidentes. El Cartel de los Soles nace en 1990-93, cuando se identifica a militares venezolanos involucrados en el narcotráfico. Pero claro, esto se fue acudizando, se fue incrementando, y algunos de estos militares ya han llegado a ser incluso ministros de la Defensa de Venezuela. Ni más ni menos. Vuelvo a Estados Unidos de nuevo. Estamos hablando de una recompensa que se lanza para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro. Lo colocan directamente como la cabeza de un narcoestado. ¿Coincides con este planteamiento que hace el gobierno de Donald Trump? Mira, es difícil hacer una afirmación, no tengo unas pruebas concretas para hacer esta afirmación. Lo que yo sí creo que es importante que la gente sepa es que todo lo que está pasando en Venezuela y lo que viene pasando en Venezuela desde hace muchos años, pues pasa
a los ojos, a la vista de todo el mundo, incluido el presidente, incluido a las personas que están gobernando el país. Entonces, cuesta bastante pensar que no haya ningún tipo de relación con esto. Por ejemplo, el Tren de Aragua nace en una prisión en el centro del país, y en esta prisión había piscinas, había zoológico, había estadio de béisbol, los presos tenían motocicletas, armas de todo tipo de calibres inimaginables, y esto estaba pasando allí y todo el mundo lo sabía. Entonces, y no había ninguna acción para evitar que esto ocurriera. Entonces, cuesta trabajo pensar que más arriba no se conociera lo que pasaba allí. Ni más ni menos. Dime una cosa, Rona, ¿por qué se le llama Tren de Aragua al Tren de Aragua? Al Tren de Aragua se le llama Tren de Aragua. No hay hay unos mitos que a mí me parece, yo los he tratado de averiguar y no he conseguido explicación a esto, o algo que refuerce esto de que es porque hay un tren que se estaba construyendo en esa zona. En realidad se llama tren porque hubo un momento en que las grandes bandas, Venezuela pasó de tener pequeñas pandillas a tener pandillas más grandes de más de 50 hombres, 100 hombres, que se involucraban en delitos mucho más graves de crimen organizado. Y estas pandillas comenzaron a llamarse trenes. Y pues el Tren de Aragua simplemente es de Aragua porque está en Aragua. Entonces es un tren, que es una pandilla grande, que está en Aragua. Y además esto guarda relación con el hecho de que es una pandilla carcelaria, y las pandillas carcelarias dentro de la cárcel, su estructura, la pandilla como tal, se denomina carro. Entonces, claro, cuando ya sale de la prisión, es un tren porque tiene muchos carros. Ahí está la explicación. Bueno, pues Rona Rizqués, estamos hablando de un asunto que ha ido escalando tremendamente, el tema Venezuela. ¿Tendrás algún análisis y información y opinión al respecto de lo que está ocurriendo con estas lanchas, embarcaciones que han sido destruidas y han muerto personas que van en estas lanchas? Y Estados Unidos, vuelvo al punto, está acusando a Venezuela de que estas lanchas van hacia Estados Unidos con drogas, y pues esta decisión absolutamente polémica del gobierno de Donald Trump de hacerlas estallar en el mar. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, yo creo que estamos en un momento bastante delicado, no solamente los venezolanos, o sea, yo creo que los mismos estadounidenses están en un momento bastante delicado. Hay una situación grave en este momento de desinformación, sobre todo. Es imposible, ha sido imposible para los periodistas, para los equipos periodísticos de distintos medios de Venezuela y del mundo, identificar efectivamente qué pasó con esas lanchas, identificar a las personas que supuestamente iban en esas lanchas, poder hablar con los familiares de esas personas que iban en esas lanchas. Yo tengo más de 20 años cubriendo temas de violencia, criminalidad, violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, y es la primera vez que ha sido imposible conseguir un familiar que declare y que hable lo que pasó con su familia. La versión que manejo es que los familiares incluso han sido obligados a no hacer ningún tipo de ritual religioso por sus fallecidos, supuestamente, porque no se sabe, o sea, no hay información. Entonces, esto, entiendo que a lo mejor en lo grande esto es algo insignificante, pero es algo muy importante, o sea, es muy importante entender que ahora se habla de 6, 5, ya no sabemos ni cuántas lanchas hay, dónde están, cómo se llamaban, o sea, ese es el problema de actuar en las tinieblas, o de actuar sin transparencia. Ese es el problema de la desinformación, ese es el problema de los gobiernos autoritarios. Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos en este momento, más allá del análisis de lo que pueda pasar o no y de lo que los venezolanos queremos, que obviamente es democracia y libertad, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en materia de transparencia, en materia de información o de desinformación, en materia de derechos humanos y víctimas, porque al parecer hay víctimas, porque estas personas pueden ser narcotraficantes, pero no fueron juzgadas, no fueron sometidas a un proceso, no tenemos pruebas, no sabemos si en realidad lo eran o no, porque como ni siquiera ha podido hablar nadie de su familia, porque tampoco hay información desde el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos en un limbo informativo impresionante. Impresionante, totalmente de acuerdo contigo, Rona. Estamos viendo lo que ayer dijo Donald Trump. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron, dijo, otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe la noche del sábado. Esto lo dijo Donald Trump ayer domingo. Sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra. Y esto ya es otro terreno. Ya dejó sugerida la posibilidad de que pueda actuar no en el mar solamente, sino en la tierra, y eso podría interpretarse de mil maneras.
y lo dijo en la celebración número 250 de la Armada de los Estados Unidos en la Estación Naval de Virginia. Ahí Trump dijo que los ataques a los botes que transportan droga, según lo que dice Estados Unidos, han sido tan exitosos, fíjate, que ya no quedan embarcaciones en esa zona del Caribe. En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los cárteles. Ya no encontramos ninguna, ni siquiera botes de pesca. Ya nadie quiere entrar al agua, dijo Trump ayer en su discurso. Rona, estamos hablando de que se refirió a este que es identificado por él como el más reciente ataque que habría ocurrido el sábado en la noche, sin dar ningún detalle, no dio pormenores, mostró las imágenes, pero cuando se le preguntó a su regreso a la Casa Blanca dijo, mi gente le dará esos detalles. Cuando alguien le preguntó, oiga, de los detalles de quiénes estaban ahí, por qué hicieron explotar esa lancha, todos los detalles necesarios, dijo, mi gente les dará esos detalles, así que estamos a la espera, Rona. Sí, así es. O sea, yo he tratado desde el primer día de conseguir información directamente y de hecho fui una de las periodistas, no quiero ser presuntuosa, pero es la realidad. O sea, fui junto a otro colega venezolano, fuimos los dos periodistas que identificamos de dónde salió la primera lancha y lo anunciamos. Dijimos que había salido de San Juan de Unare y efectivamente salió de allí. Pero ha sido imposible conseguir más información. He estado intentando averiguar las otras supuestas lanchas porque tampoco hay certeza. Entonces no sabemos si es que la gente no habla por miedo o si es porque no existe ninguna otra lancha. Entonces, o sea, hay una confusión muy impresionante y todo esto además está relacionado con la gran situación de indefensión en la que se encuentran los venezolanos. O sea, los venezolanos estamos en una condición de vulnerabilidad y de indefensión donde, o sea, no hay manera. Primero, y hemos sido, creo, como una especie de conejillos de India para otro tipo de experimentos, quizás de más alto rango, como por ejemplo esta deportación extraña, porque no se puede llamar deportación, de 238 venezolanos que fueron migrantes, que fueron enviados al CECOT en El Salvador, sin tener certeza de si eran criminales o no, sin ningún proceso judicial. Entonces ahora se explotan estas lanchas con personas que van adentro y puede ser que sean narcotraficantes, pero hay que investigar, o sea, tiene que saberse qué realmente está pasando allí y no se sabe. Y no hay nadie que diga nada ni nadie que haga nada. O sea, esto es realmente muy impresionante. Muy impresionante y bueno, hay que agregarle, Rona Rísquez, Rísquez. ¿O cómo se pronuncia bien tu apellido? Rísquez. Estoy con el acento con que sí se lo pongo y no se lo pongo, ¿verdad? Rísquez. Rísquez. Exactamente, Rona, gracias. Bueno, a ver, estamos en un momento efectivamente absolutamente inédito. Además de la acción ya ocurrida por parte del gobierno de Estados Unidos o anunciada por parte del gobierno de Estados Unidos de hacer explotar lanchas con gente adentro, según la versión del gobierno estadounidense, pues apenas la semana pasada nos enteramos, gracias a CNN y a New York Times, que notificó el Pentágono al Congreso que se encuentran en conflicto armado contra las bandas delincuenciales y el crimen organizado y los narcoterroristas, en pocas palabras, como les llama Estados Unidos. Cuando vemos y oímos a Donald Trump en su discurso de ayer, en este 250 aniversario tan importante, cuando dice esta frase, cuando dice Trump que advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar, porque ya no hay nadie en el mar, porque ya no hay lanchas en el mar ni para la pesca, ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo, con lo cual, bueno, pues eleva la tensión con Venezuela de manera brutal. Sí, bueno, definitivamente es así. Ya, de hecho, pues esto de que no haya ni siquiera pescadores en el mar es un riesgo incluso para para los venezolanos, porque la gente en esos pueblos de donde salen esas lanchas son personas que están en una condición de pobreza casi que extrema y muchos de ellos viven justamente de la pesca. Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora, con respecto a las posibles acciones del presidente Trump, pues bueno, creo que lo que nos queda es esperar a ver qué va a pasar, qué va a hacer el presidente Trump para todos, y creo que para ustedes, los mexicanos, para los venezolanos, para los colombianos, para todos, los que hemos vivido en países donde hay crimen organizado, donde los grupos criminales victimizan y hay, pues, aterrorizan a la población. Obviamente nadie quiere que haya crimen organizado, nadie quiere que haya organizaciones criminales en su país, pero creo que hay algo que no podemos perder de vista y es el respeto a los procesos y a los derechos humanos. Pues ahí está todo este programa que realmente pues es
Sí, inédito, ¿no? No recuerdo haber visto una cosa como esta, al final de cuentas, en los años que nos ha tocado ver la historia de México, de Venezuela, de América Latina, del continente. Y bueno, sí, estamos con la pregunta abierta de qué puede venir al respecto del caso Venezuela. Y bueno, pues al final de cuentas, no sé tu apreciación respecto al punto de Nicolás Maduro. No parece dispuesto a abandonar el poder ni de broma. Sí, definitivamente no veo ninguna posibilidad de que haya una negociación, o sea, no porque no pueda darse, sino porque no creo que Nicolás Maduro y su grupo estén dispuestos a negociar nada. En realidad, ya, pues sí hay algunas cosas con las que uno no puede ocultar y que pues, están allí, y es que el país, o sea, es un grupo que tiene el país secuestrado, literalmente. Hay una cantidad de presos políticos, perseguidos políticos permanentemente en Venezuela. No hay ningún tipo de respeto a los derechos humanos, hay tortura en Venezuela y eso es una realidad. Entonces, realmente la situación de Venezuela es bastante compleja. Cualquier acción que uno pueda pensar que pueda ocurrir, obviamente no es, la violencia no es lo que nadie quiere, pero también debemos tener claro que la situación en Venezuela ha sido muy complicada. Lo que está pasando con la migración, más de 9 millones de venezolanos regados por el mundo. México mismo está viviendo ahorita una presencia de una gran cantidad de venezolanos que han quedado varados, que pensaban llegar a Estados Unidos y pues quedaron en México finalmente, y que incluso ni siquiera pueden regresar a Venezuela. O sea, es complicado todo para los venezolanos. Entonces realmente yo creo que la situación, mira, no pinta nada bien, no hay posibilidad, me parece a mí, de negociación. Venezuela hubo unas elecciones presidenciales en 2024 que las ganó la oposición o las personas que representaban a la oposición, y pues Nicolás Maduro no reconoció ese resultado. Eso ha complicado todavía más la situación en Venezuela. Entonces, la verdad, no pareciera que una salida negociada fuera posible, insisto, no porque no sea lo ideal, sino porque al parecer desde el lado del gobierno no hay una intención de negociar nada. Ni más ni menos. Pues Rona, te agradezco muchísimo que hayamos podido conversar esta mañana. Seguiremos en contacto si tú me lo permites. Y bueno, pues invitamos al público a que pueda revisar esta investigación que has publicado en este libro del que estamos hablando también. ¿En qué editorial está publicado El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina? Está publicado con Editorial Planeta, que es esta que están mostrando ahorita, y está publicado en Venezuela con Editorial Dávar, que es con la que también se consigue en Amazon. Pues te lo aprecio mucho, Rona, que nos hayas permitido escucharte. Te mandamos un abrazo y seguiremos hablando. Buen día. Gracias, buen día. Gracias por estar aquí. Bueno, pues es una revisión amplia de un especialista en el tema del Tren de Aragua que lo ha investigado pues de esta manera y que nos ha dado a conocer información relevante. No identifica específicamente a las personas capturadas. Ella dice no significa que no sean del Tren de Aragua, no los tenía en el radar como estudiosa de este fenómeno criminal que es el Tren de Aragua, pero bueno, pues ahí está lo que informó el gobierno mexicano con este personaje al que se denomina Nelson, que se identifica como el líder, se le ha identificado como el líder del Tren de Aragua en nuestro país. Estas detenciones de esta organización delictiva que tiene origen en Venezuela, pero que opera en México y otros países de América Latina, que fue detenido en la capital del país, según las informaciones de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch. Así que este personaje conocido o identificado como Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias Nelson, de 29 años de edad y presunto líder del Tren de Aragua, había logrado que esta organización criminal extendiera sus operaciones a Puebla, Morelos y Estado de México y en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Son los datos que se ofrecieron el fin de semana y de los cuales hemos preguntado a la colega periodista que ha investigado a esta organización criminal pues de esta manera. Así que ahí le dejamos las informaciones y le agradecemos a Rona Rísquez que nos permite precisamente pues conocer todo esto.